Bienvenidos a nuestro canal. A continuación escuchará una enseñanza del pastor Erich Engler en la voz de uno de nuestros colaboradores. Un corazón para la casa de Dios. En esta nueva serie que comenzamos hoy, vamos a hablar sobre la casa de Dios y vamos a descubrir interesantes y nuevos aspectos. Cuando los hijos de Dios se encuentran en su casa, siempre suceden cosas buenas. En el Salmo capítulo 92, versículo 13, leemos: plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Versión Biblia de las Américas. En la casa del Señor, el creyente florece. Esta promesa es válida para aquellos que están plantados y arraigados en la casa de Dios y no para los que solo asisten esporádicamente alguna que otra vez. El término que se traduce aquí como el verbo plantar es la palabra hebrea shatal, concordancia de Strong, H 8362, y significa además trasplantar o situar. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el verbo trasplantar significa trasladar plantas del sitio en que están arraigadas y plantarlas en otro lugar. Naturalmente que este término no se utiliza solamente para las plantas, sino que incluye también el traslado de personas o cosas que están arraigadas o posicionadas en un lugar y llevarlas a un nuevo sitio. El salmista compara aquí al creyente o hijo de Dios con un árbol que es trasplantado para que pueda llevar más fruto. Nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido sacados, desarraigados del poder de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Versión Reina Valera, año 2015. El término shatal se describe con las siguientes letras hebreas: Sin, Tau o Tab y Lamed. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, el hebreo se lee de derecha a izquierda y cada letra es un pictograma y tiene un significado especial. En este caso, Sin representa la provisión divina para todas las áreas de nuestra vida. Tau o Tab, la última del alfabeto, nos habla de la cruz de Jesús, y Lamed es representada por el cayado de un pastor. Teniendo en cuenta todos estos significados, podríamos decir que obtenemos bienestar por medio de la obra redentora de Cristo a nuestro favor y de su cuidado pastoral. Amén. Como dije antes, gracias a la obra redentora de Cristo que aceptamos por la fe, fuimos desarraigados del mundo de las tinieblas para ser trasplantados en el lugar donde Él nos cuida como el buen pastor. Jesús fue quien le mostró a Pedro la revelación de la iglesia. Jesús es el buen pastor y Él vela por su iglesia, la cual es denominada la casa del Señor. En este versículo del libro de los Salmos encontramos también la palabra florecer. Esta es la palabra hebrea paraj, concordancia de Strong, H 6524. Y además de florecer, significa también extender, especialmente volar, como extendiendo las alas, brotar, cundir, propagarse o multiplicarse, reverdecer. Todos aquellos que estamos plantados y arraigados en la casa del Señor,
reverdecemos y florecemos. ¿No es maravilloso saber esto? Si esto era válido para el tiempo del Antiguo Testamento, ¿cuánto más ahora en la dispensación de la gracia? En las últimas décadas de la historia, el templo o la casa del Señor ha pasado a tener una connotación algo negativa para muchos a causa de malas experiencias. Sin embargo, para Dios e independientemente de nuestras experiencias, esto no es así. Si bien es cierto que algunas veces, lamentablemente, tenemos experiencias negativas con determinadas personas, tenemos que tener en cuenta que un carácter firme no se deja influenciar fácilmente por estas cosas. Lo que mayormente sucede es que nuestro orgullo se ve afectado. En realidad, deberíamos ser suficientemente maduros como para no permitir ser heridos fácilmente por cualquier cosa. Es precisamente en la casa del Señor donde tenemos la mejor oportunidad para modelar nuestro carácter, y eso nos ayuda a ser fuertes y maduros. Todos nosotros conocemos el pasaje donde dice que Jesús llevó nuestros dolores y heridas, ¿verdad? Generalmente aplicamos este pasaje solo a nuestro cuerpo físico, pero no debemos olvidar los dolores y las heridas del alma, las cuales tienen que ver con la debilidad de nuestro carácter. No estoy tratando de menoscabar los dolores físicos que sufren muchas personas a causa de distintas enfermedades, pero aún aquellos que están aparentemente sanos en sus cuerpos pueden estar muy doloridos y heridos en el alma. A medida que vamos modelando nuestro carácter, vamos también siendo sanados interiormente. El mejor lugar para recibir ese tratamiento curativo es en la casa del Señor, porque allí tenemos que tratar con todo tipo de personas en un ambiente de gracia y perdón. Nuestro carácter jamás habrá de ser modelado adecuadamente mientras nos encontremos en una zona confortable y segura. No deberíamos de extrañarnos cuando observamos que aquellos que vienen por primera vez a la iglesia se sientan algo incómodos. Eso es completamente normal. Esa fue mi experiencia personal cuando me invitaron a asistir por primera vez a una reunión donde se predicaba el Evangelio. Yo jamás había escuchado algo de eso anteriormente y no entendía nada de lo que allí se hacía o se decía. Me sentía bastante raro e incómodo al mismo tiempo y no me daba cuenta que eso podía llegar a ser de gran bendición para mi vida. En aquel momento, y a causa de mi incomodidad, no aguanté más que un breve lapso de tiempo y tuve que salir de aquel recinto. Seguramente aquella reunión fue maravillosa y hubo personas que aceptaron a Cristo como su Salvador, pero yo me lo había perdido a causa de mi ignorancia. Gracias al Señor que tuvo paciencia conmigo y me dio otra oportunidad más tarde para recibir su salvación. Si el Señor tuvo paciencia conmigo, la tiene también con cada uno de vosotros. Él desea lo mejor para nuestras vidas y mayormente nos posiciona en lugares donde va puliendo nuestro carácter para llegar a ser más semejantes a Jesús. A medida que nuestro carácter se va fortaleciendo y madurando, vamos siendo menos susceptibles a las cosas que antes nos causaban heridas. En la casa del Señor recibimos alimento y luz para desarrollarnos, reverdecer y producir mucho fruto. En el Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3,
leemos: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Versión Biblia de las Américas. Para nosotros, quienes estamos bajo el nuevo pacto, la ley del Señor equivale a su palabra y no tiene que ver con la ley de Moisés o los 10 mandamientos. Por tanto, podríamos leer este versículo de la siguiente manera: en la palabra del Señor está su deleite, y en su palabra medita de día y de noche. Este pasaje habla también de un árbol, el cual, por el hecho de estar plantado en el lugar adecuado, produce mucho fruto. Cuando estamos plantados y arraigados en la casa del Señor, prosperamos, aun a pesar de nuestros errores, porque estamos fundamentados únicamente en su gracia. La gracia del Señor es tan maravillosa que somos bendecidos aún a pesar de cometer errores o de no tener siempre las mejores actitudes. Él siempre se compadece de nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. La iglesia está compuesta por personas imperfectas, pero así todo, el Señor derrama su bendición sobre cada uno de nosotros. Si cometemos errores, Él no nos deja caídos, sino que nos ayuda a levantarnos y seguir adelante. Este último pasaje nos dice que si estamos arraigados en la verdad de la palabra, prosperamos en todo lo que hacemos. Vamos a considerar ahora un tercer pasaje que corrobora esta verdad. En Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 9, leemos: bendito es el hombre, y también la mujer, que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Mas engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Traducción Biblia de las Américas. Alguno puede pensar ahora que los 2 primeros versículos de este pasaje son maravillosos, pero ¿por qué dice algo tan negativo el versículo 9? Tenemos que considerar este versículo desde la perspectiva correcta. Así era nuestro corazón antes de conocer al Señor, pero Él ha trasplantado uno nuevo en nuestro interior el día que le aceptamos como nuestro Salvador personal. Podríamos decir que en este momento Él realizó en nosotros una cirugía cardíaca, pues quitó el corazón malo y engañoso y nos puso uno nuevo, dócil y blando para recibir su palabra. Ese nuevo corazón es nuestro espíritu renacido, donde mora el Espíritu Santo. La historia de Jacob en el Antiguo Testamento está estrechamente relacionada con un lugar denominado Betel, lo cual significa casa de Dios. En Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22, leemos: y salió Jacob de Berseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior
alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Biblia de las Américas. Esta es la primera vez que Jacob tuvo un encuentro con Dios. Este pasaje contiene muchos detalles interesantes, pero lo más destacado sería la mención de la palabra Betel como sinónimo de casa de Dios. Esta es la primera vez que la Biblia lo expresa de esa manera. De acuerdo a la interpretación teológica de la Biblia, cada primera mención tiene una importancia muy relevante para la interpretación de las menciones siguientes. La Biblia nos proporciona una revelación constante y concentrada que va hacia una sola meta y que va en aumento desde la primera hasta la última página. Ella nos presenta el crecimiento y el desarrollo progresivo de los diferentes temas. Solo cuando leemos todos y cada uno de sus libros tenemos el panorama completo. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, es el resumen de todas las profecías del Antiguo Testamento. El principio de la primera mención de una determinada palabra y o tema vendría a ser como el fundamento sobre el cual se edifica todo lo que sigue en relación a lo mismo. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar en profundidad el significado de la palabra Betel, que se menciona aquí por primera vez a la casa de Dios en relación. En realidad, el nombre Betel aparece un par de veces antes en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 12 y 13 en la historia de Abraham. Para ser más precisos, en el pasaje que acabamos de considerar, el nombre Betel es mencionado por quinta vez desde el comienzo del libro de Génesis, lo que establece la diferencia entre las menciones anteriores, y es aquí el nombre Betel se identifica como sinónimo de la casa de Dios. Considerando que en la numerología o gematría hebrea el dígito 5 es equivalente a la gracia divina, podríamos decir que la casa de Dios debería ser siempre un lugar lleno de gracia. Una iglesia que predica el mensaje del nuevo pacto es atractiva. La gente
tiene que conocer a un Dios de amor lleno de misericordia y no a un Dios que está presto a castigarnos por cada pecado cometido. En Génesis capítulo 31, versículo 13, leemos: Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Biblia de las Américas. En el Antiguo Testamento, Dios se presentaba a su pueblo una y otra vez como el gran Yo soy. Jesús, en el Nuevo Testamento, corporizó la mayoría de esos atributos al decir, por ejemplo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, etc. Dios se manifestó aquí ante Jacob nuevamente diciendo: yo soy el Dios de Betel. Esto le hizo recordar aquel encuentro anterior donde Jacob había utilizado la piedra como señal y derramado aceite por encima. En Génesis capítulo 28, versículo 18, habíamos leído: y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Aquí aparece la palabra aceite por primera vez en la Biblia. Como habíamos dicho anteriormente, esta primera mención tiene un significado muy especial. En el original hebreo, la palabra que se traduce como aceite es el término shemen, concordancia de Strong H 8081. Es muy significativo que la primera mención de la palabra aceite, la cual representa la unción del Espíritu Santo, está en relación con la casa de Dios. Todos nosotros, como creyentes y parte del cuerpo de Cristo, hemos sido ungidos para un propósito en particular. Dicho de otra manera, cada uno de nosotros tenemos una unción individual, pero cuando estamos juntos en la casa de Dios, hay una unción colectiva que actúa en forma recíproca. Esto solo es posible cuando estamos congregados en la casa de Dios. Cada uno de nosotros, cuando estamos en el lugar donde Dios nos ha colocado, somos efectivos por medio de nuestra unción individual o dones particulares. Sin embargo, cuando nos congregamos en la casa de Dios, se manifiesta una unción corporativa que actúa de manera diferente, pues se complementa una con la otra. Permítame aquí dar un consejo a las familias de la iglesia. Es importante traer a los niños a la casa de Dios desde pequeños, pues este es el lugar donde se desarrollan en el servicio cristiano de una forma natural. Es bueno que los niños aprendan en sus propios hogares a realizar pequeñas tareas que sirvan de ayuda y que les enseñe a ser responsables, como puede ser ordenar su propio cuarto, ayudar a poner la mesa, etc. Sin embargo, es en la casa de Dios donde aprenden a servir a los demás. No es lo mismo servir a los miembros de su propia familia que servir a personas ajenas. Aprender a servir en la casa de Dios desde muy jovencitos es un buen fundamento para que lleguen a servir a Dios cuando sean adultos. Ese servicio modela el carácter. En el Salmo capítulo 52, versículo 8, leemos: pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Biblia de las Américas. La palabra misericordia equivale a gracia. Dios está donde está su gracia y favor. Si bien Dios es omnipresente y está en todas partes, se manifiesta de una forma especial en su propia casa.
Habíamos dicho que el aceite representa al Espíritu Santo. La unción quiebra el yugo de la esclavitud. La unción que fluye a través del mensaje de la gracia del nuevo pacto, el cual es predicado domingo tras domingo, actúa liberando a las personas de la esclavitud del pecado. Para experimentar esa liberación, no es siempre necesario hacer otro tipo de procedimiento, tal como largas oraciones especiales o imposición de manos, por ejemplo, sino que el mensaje de la gracia actúa por sí mismo en la casa de Dios donde está la unción colectiva. Amén. Naturalmente que, a veces, y según el caso, hay que recurrir también a determinados procedimientos para ayudar a las personas necesitadas, y eso también tiene su lugar. Pero lo que estoy tratando de decir es que a menudo confiamos más en lo que podemos y o sabemos hacer que en el poder de la unción. Permitamos que la unción del Espíritu Santo y el poder del mensaje del nuevo pacto de la gracia divina hagan su obra transformadora en la vida de cada uno de nosotros. En Génesis capítulo 28, versículo 22, Jacob dijo: «Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo». Hay otro aspecto interesante que es mencionado aquí en relación a la casa de Dios, y este tiene que ver con el diezmo. Aunque la palabra diezmo ya aparece en la Biblia, en la historia de Abraham y Melquisedec, aquí tiene también una connotación especial, porque el diezmo es mencionado en relación a la casa de Dios. Para culminar, permítanme mostrarles algo muy interesante que descubrí en relación a la topografía o conjunto de particularidades que presenta la región donde estaba situada la ciudad de Betel en el mapa de Israel. El lugar donde estaba situada Betel es una región montañosa de la antigua Palestina, ubicada en la tierra central de los territorios habitados por las tribus de Israel, a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Esa región era conocida como el territorio de Efraín. Observando el mapa desde una perspectiva satelital, me llegué a dar cuenta que esa región tiene una forma muy especial. Según puedo apreciar, parecerían verse las letras hebreas del nombre sagrado de Dios, a saber, Jehová o su abreviatura Had. El nombre Jehová se escribe con las siguientes letras hebreas: Yod, He, Bau, He. Cabe recordar siempre que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Teniendo en cuenta esto, puedo distinguir muy claramente el nombre sagrado de Dios impreso en esa topografía. Eso es realmente maravilloso, ¿verdad? En Lucas capítulo 19, versículo 40, encontramos las palabras que Jesús le dijo a algunos de los fariseos que se quejaban por la algarabía de los discípulos en su entrada triunfal en Jerusalén. Respondiendo él dijo: «Os digo que si estos callan, las piedras clamarán». Biblia de las Américas. Mientras meditaba en estas palabras, me puse a pensar en lo que acababa de descubrir en ese mapa satelital que consideramos antes. Las mismas piedras pregonan el nombre de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 36, leemos: «Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre». Biblia de las Américas. Habíamos visto que la región donde estaba situada Betel estaba a unos pocos kilómetros de distancia de Jerusalén. Yo creo que esto no es casualidad, sino que Dios mismo estampó su nombre en la topografía de aquella región como testimonio
ineludible de su presencia. Y yo descubro aquí también algo más. Entre las letras hebreas que puedo divisar la forma de una cruz. Otro testimonio indeleble de la obra de Jesús a favor del ser humano. Alabado sea el Señor. De acuerdo al libro de Apocalipsis, la topografía de Israel habrá de sufrir un cambio muy grande en el futuro. Cuando el Señor regrese por segunda vez a la tierra y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, este habrá de partirse en dos y una nueva Jerusalén descenderá del cielo. Lo encontramos en Zacarías capítulo 14, versículo 4. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Biblia de las Américas. Habíamos visto que Betel estaba situada en la región que era conocida como el territorio de Efraín. En Génesis capítulo 41, versículo 52, encontramos el relato de José, quien, estando en Egipto al servicio del faraón, tuvo 2 hijos. Y al segundo le puso el nombre Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Biblia de las Américas. El significado del nombre Efraín es doble fertilidad. A pesar de todas las vicisitudes que pasó José en la tierra de Egipto, Dios lo bendijo grandemente. Si bien en el mundo secular podemos tener éxito, cuando estamos en el lugar donde Dios nos ha colocado, la bendición es doblemente grande. En la casa de Dios somos doblemente bendecidos. Eso quiere decir que, además de las bendiciones naturales, recibimos bendiciones espirituales. Cuando los creyentes, quienes forman parte del cuerpo de Cristo, se reúnen en la iglesia local, suceden cosas buenas. El último pasaje que deseo mencionar tiene que ver con las palabras de Pablo en relación a la casa de Dios. Le dijo a su discípulo Timoteo. Esta se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y columna y sostén de la verdad. Biblia de las Américas. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, o más precisamente del Nuevo Pacto, la casa de Dios es la iglesia, la cual es columna y sostén de la verdad. Si bien, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Apocalipsis, la iglesia del último tiempo, antes del regreso del Señor, habrá de ser conmovida, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la verdad del puro evangelio, la iglesia viva o su cuerpo habrá de permanecer firme. La iglesia como institución u organización, hablando en forma general, habrá de hacer compromisos para acomodarse a la opinión de la mayoría. Sin embargo, la verdadera iglesia, aquella que es invisible y que está compuesta por todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, habrá de permanecer firme hasta el fin. De allí la importancia de mantenernos firmes en el fundamento del verdadero Evangelio. Cuando entendemos el verdadero significado de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo universal y representado por todos los grupos locales, y tenemos un corazón abierto para la misma, no necesitamos sentir temor por el tiempo del fin. Es en la iglesia local donde somos alcanzados en la verdad de la palabra de Cristo y nos capacitamos para llevar esa verdad a aquellos que están en la necesidad. La casa de Dios, aquella
que proféticamente vislumbró Jacob en el Antiguo Testamento es la iglesia o cuerpo de Cristo de la actualidad. Allí es donde Dios se agrada en derramar más de su unción, de su bendición, de su protección, de su paz y de su santidad. Aleluya. Él desea que tengamos un corazón para su casa. Amén. Si usted ha recibido en alguna manera bendición por medio de esta enseñanza, le animamos a ingresar aquí su comentario o escribirnos a ministerio@iglesiadelinternet.com. Nos agradaría saber de usted. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.